5 de la mañana y vamos de inmediato junto a Carlos Pinto a la historia que nos trae este día viernes, como todos los viernes, una historia que conmovió al país. Se trata de una joven del sur de nuestro país, Carlos. Sí, entiendo que la protagonista es natal de Lota, de esa zona, y que cumpliendo el sueño de su vida quiere ser uniformada y logra entrar al servicio militar y quedarse allí como sargento y cumpliendo labores muy estratégicas que permiten soñar con una vida bastante mejor para ella. Estamos hablando de una joven de 28 años, muy buena moza, que está cumpliendo una labor, como decía, importantísima en su trabajo. Pero un día de Franco, cuando ella está gozando del fin de semana, se da cuenta que tiene que volver al regimiento. Y ahí comienza una historia que yo les invito a ver, porque creo que hay una gran moraleja con todo lo que sucede. Esto es un caso particular con nombre y apellido, que es tremendo, pero usted se va a dar cuenta en su casa que lo que le sucede a ella podría ser evitable. Vean, por favor, esta historia. En la comuna de Panguipulli, un repartidor de panas se entrega todos los días de este vital alimento a varios locales e incluso al liceo que lleva el mismo nombre de la ciudad. Precisamente de este centro estudiantil es una hermosa estudiante de nombre Josefa, quien va a tranco firme al establecimiento ya que tiene conciencia que puede llegar atrasada. Pero la buena voluntad de Patricio, quien a esa hora cumple con su trabajo de distribuir pan en ciertos lugares de la zona, esconde otras intenciones. Hola, ¿sabes que te notas algo apurada? ¿No querés que te lleve a alguna parte? No sé, es que igual voy al colegio que está acá a la vuelta. Pero yo vengo de ahí, me doy la vuelta y te dejo y me voy. ¿Doy la vuelta? Sí, no sé. Ya, si igual estoy apurada. Él se había ofrecido de traer a la niña porque no conocía la ciudad, según lo que había dicho, ¿no es cierto? Y que él tenía que venir a entregar pan al colegio. Pasó por fuera del colegio, la niña le dijo que este era el lugar, ya que lo dejara bajar. Él no quiso, ya, porque argumentó que afuera no había espacio para estacionar, habiendo un estacionamiento de buses. Siguió hacia arriba, la niña insistía en que la dejara en una población que queda a 250 metros de acá. Tampoco fue así. Él la invitaba a ir a dejar el pan a otro colegio de Puyinque que queda afuera de la ciudad de Panguipulli. Pero todo lo que parecía la solución a su problema comienza a transformarse en una pesadilla, ya que este repartidor, a poco andar, desvía el rumbo por un camino rural sin explicación alguna. En tanto comienza a sobrepasarse con la estudiante. La desesperación la hace repeler su ataque y en pleno movimiento forcejea con el conductor. Aprovechando que este hombre, producto de aquello, disminuye un tanto la velocidad, ella desesperada prefiere correr el riesgo y se lanza para pedir auxilio al primer vehículo que encuentre. Muy alterada, llama a una compañera, la compañera sale a buscarla y llegan al establecimiento, ¿no es cierto?, una niña en estado de shock, que se hace la contención por algunos funcionarios del colegio, por nuestra inspectora general y nuestra orientadora. Por cierto, ya en el liceo de Panguipulli, este estudiante cuenta lo narrado a las autoridades y logran detenerlo cuando va a entregar la mercadería. Él, como si nada hubiese pasado, se sorprendió porque su potencial víctima lo delató. Carabineros lo detuvo, pero la demanda no prosperó ya que el hecho no se consumó. Patricio Gaete negó todos los cargos y fue dejado en libertad a las pocas horas. En la panadería de la Unión, distante unos 90 kilómetros de Panguipulli, el hecho trascendió y este conductor continuó su labor
como si nada. María Elizabeth Orellana, hermosa joven de 28 años, quien hace carrera en el Regimiento Maturana de la Unión, en aquel momento, con el grado de cabo y como instructora de caballería, es sin duda una militar de excepción. Ella proviene de Lota y es el orgullo de la familia por los logros conseguidos. Como una excelente hija, en su diario vivir que tenía aquí en el pasar al lado mío, de su niñez, de su enseñanza básica, enseñanza media y en lo profesional lo que ella amaba, de ser militar. Fue una excelente hija de la patria. Tiene el respeto de sus superiores por su profesionalismo, conducta y responsabilidad. El domingo 3 de mayo del año 2015, Elizabeth compartió una reunión de amigos hasta muy tarde, sin percatarse que probablemente no tendría locomoción para trasladarse a la madrugada siguiente, ya que ese lunes debía presentarse a las 6 de la mañana en el regimiento para dar comienzo a sus actividades. Oye, me encantaría seguir escuchando sus historias, pero me tengo que ir ahora al regimiento. Oye, ¿y no querés que te vaya a dejar? Igual es de madrugada. No se preocupen, si me voy rápido, no me va a pasar nada. Se despidió de sus camaradas y justo con la llegada del amanecer se dio la tarea de caminar a paso firme y muy raudo para llegar a la hora, temiendo que cualquier percance la retrasara en su objetivo. En aquel preciso momento Patricio Gaete la vio pasar por el servicentro de la ciudad. Él estaba cargando combustible y no dejó de cautivarse con la joven que en aquella ocasión vestía de franco. Costado derecho, ya ahí se estacionó el vehículo, el furgón, para cargar combustible. Y eso le cargué y demoraría yo unos 5 minutos más o menos, ni recuerdo cuánto le eché, pero alrededor de esa hora pasó la CAO. Yo no la vi la CAO, pero las cámaras de aquí del servicentro la registraron en ese momento. Yo termino de atenderlo y estaría como 2 minutos alrededor, 1 minuto y medio detenido ahí en la bomba, y posterior a eso salió. Tenía que haberla visto y por eso se quedó detenido, me imagino que tenía que haber sido por eso, y la dejó avanzar un poco y ahí salió del servicentro. Le pareció que por la rapidez con que se desplazaba requería ayuda y por supuesto él podría dársela. A esa hora las calles aún lucían solitarias y le fue fácil divisarla a la distancia. Hola, buenas noches. ¿No querés que te lleve? Te noto algo apurada. No, gracias, estoy bien. Pero no me cuesta nada llevarte. No, si me queda cerca. Es que es tarde. Algo malo puede ocurrirte. ¿Sabes qué? Tienes razón. Puede ser peligroso y no me quiero arriesgar. Ve en la grabación, avanza unos 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, y enseguida ella se devuelve. Lo pensó. Lo pensó, exactamente, y tiene que haber dicho. Claro, ella se confió. Pero para su sorpresa, este hombre demostró a los pocos segundos su propósito velado y se desvió de ruta para introducirse en un camino rural que conducía a la localidad de Greda. Cuando está cerca de llegar al regimiento, accidentalmente pasa de largo. Y ante esa situación es que la víctima le reprocha esa situación, lo empieza a increpar verbalmente. Desde luego, a partir de allí, hizo caso omiso a los requerimientos de la joven y comenzó a golpearla al interior del furgón. Muy pronto, en una zona solitaria, se detuvo y bajó de allí a Elizabeth, quien no pudo competir con la violencia de su agresor, quien la trasladó hasta un sitio oculto tras los matorrales para llevar adelante sus oscuras intenciones. No conforme con haber humillado a esta joven y abusado de ella, Patricio Gaete tomó la fatal decisión de deshacerse de ella
para que no lo delatara. Él, frente a esa situación, sumado a que la víctima le indica de que ella es funcionaria del ejército, que lo va a denunciar por violación, que va a llamar a Carabineros, el imputado refiere que se asusta. Y se asusta tanto que comienza a apretarle el cuello, estrangulándola, que luego la baja del vehículo, la golpea con un madero en la cabeza, la sube nuevamente al furgón, esta vez en la parte de atrás, y la lleva por el camino a la greda hasta llegar a este predio forestal donde finalmente dice él que la enterró. Al cabo de unos minutos de estos matorrales, este hombre salió victorioso y con la certeza que había hecho lo correcto para salir indemne de este crimen. Dejó botada literalmente a Elizabeth y volvió a su furgón para repartir el pan con algo de retraso. Como parte de su espontánea estrategia, este panificador fue en busca de su madre para que lo acompañara a repartir y de ese modo quizás tener en el futuro corto una coartada. Él después va a su furgón, se va a repartir su pan a Panguipulli, compra la pala en Panguipulli y vuelve a completar la hora que enterrarla. Luego de esta maniobra distractora, este hombre, antes de regresar a la Unión, compró una pala en Panguipulli y regresó al lugar del crimen. Su afán esta vez fue abrir un hoyo para enterrar el cuerpo de su víctima. Allí procedió durante varios minutos a ocultar para siempre las huellas, el cuerpo y todo vestigio de aquel voraz ataque que le quitó la vida a la Cabo Orellana. Posterior al regreso de Panguipulli pasa a dejar a su mamá al domicilio y se dirige solo, ¿no es cierto?, al sector donde había dejado a su víctima, incluso con una pala que había comprado ahí mismo en Panguipulli, y con ella había procedido a excavar, ¿no es cierto?, un hoyo, y es donde finalmente la enterró. En el regimiento Maturana su ausencia fue advertida como una alarma. No cabían dudas que algo grave le debe haber sucedido para no haber llegado a la hora. Y me llama mi coronel para acá y me dice: señor Ana, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien. Sabe que tiene un problema, su hija no llega a trabajar. Y empezó la incertidumbre, tanto de ellos como de nosotros. Así que a cada rato llamábamos, nada, en el celular, murió el teléfono. La noticia de su desaparición se extendió muy rápido, como un viento frío que aparece y que cala los huesos de espanto entre la comunidad de la Unión. La búsqueda se activó en todos los niveles. En la tercera comisaría de Carabineros de la Unión se recibió una denuncia por presunta desgracia que decía relación con la Cabo de Ejército Orellana. El suboficial llegó en la mañana y nos consulta más o menos las características de esta niña que está extraviada. Y nos hace presente de que ese día, alrededor de las 5 de la mañana, ¿no es cierto?, él ve a una niña pasar por calle Esmeralda. Cosa que nosotros de inmediato, ¿no es cierto?, dirigimos la investigación hacia ese sector y lo primero que hicimos, ¿no es cierto?, fue recuperar las imágenes de cámaras de seguridad que existieran por ese lado para ver, ¿no es cierto?, si esta niña realmente había pasado ahí. Incluso en la panadería donde trabajaba Patricia, los comentarios del misterioso desaparecimiento de la uniformada fueron devastadores con el posible culpable. El mismo victimario se veía acongojado y hasta preocupado por lo que pudo haberle sucedido a esa joven. Hola, hijo. Oye, ¿has sabido algo de la niña desaparecida? No sabía nada. Que se ha salido en todos los medios. ¿Qué pasa? ¿Estás bien distraído últimamente, ah? Llegan a tu trabajo, siendo que tú estás comentando una noticia de una chica que está desaparecida. Yo respondía tranquilamente que no había escuchado nada, ¿no? Los datos de su grupo de amigos motivaron la búsqueda orientada de acuerdo al horario que se despidió para ir al regimiento. Lo que ignoraba este abusador y violador era que el registro de las diferentes cámaras de seguridad
que existían en varios locales, captaron los momentos claves de ese recorrido y delataban paso a paso el rumbo que tomó Elizabeth aquella madrugada en su objetivo de llegar en forma oportuna al regimiento. Esos videos fueron delineando la ruta exacta de los acontecimientos. Incluso en uno de aquellos se observa a esa hora el instante preciso en que el furgón de la panadería llega a cargar combustible al servicentro. Ahí su rostro es plenamente identificable, al punto que fue consignado como uno de los supuestos testigos desde un principio. Toda esta información fue presionando la estructura mental del victimario, que veía con espanto que su detención sería inminente. Era solo cosa de días para llegar a concluir que él era más que un posible testigo, sino que el supuesto autor de su desaparición. Eso aconteció exactamente así. Al cuarto día, sin encontrar rastros de su paradero, fueron las cámaras de seguridad las que condujeron a la policía a entrevistar a Gaete, que, impresionado por la voz de la comunidad y con las evidencias de los videos de seguridad, se declaró responsable de la muerte de la joven. No tardó en dar detalles del lugar donde la enterró, pero tratando de aminorar sus culpas y en ánimo de recibir una condena menor, negó haberla violado. Este comentario hizo que su defensa determinara el hecho como un homicidio simple. Se me presenta para tomarle una declaración. Y en esa declaración, a mí, primero en calidad de testigo, yo le consulto para que me explique por qué él abordó a la Cabo Orellana en su vehículo. Me reconoce efectivamente el imputado que la aborda, él le ofrece llevarla hasta el regimiento y que luego de eso la deja en las afueras del regimiento. Yo contrasto esa versión señalándole que yo tengo antecedentes que me indican otra cosa. Le doy a conocer la evidencia que existe hasta ese momento y entonces finalmente él termina reconociendo que le había dado muerte. Pero fue en los días posteriores donde los exámenes de ADN delataron que efectivamente Patricio Gaete había secuestrado a la Cabo Orellana, que la había golpeado con alevosía y que finalmente la había ultrajado con inusitada violencia. En orden a que la víctima tenía lesiones vitales, por lo tanto causadas en vida, a eso me refiero, y estas lesiones eran compatibles con una agresión sexual, particularmente con el delito de violación. En ningún momento él me reconoce que agredió sexualmente a la víctima, sino que esto nosotros lo logramos establecer a propósito de la autopsia que se le hace a la víctima y por eso que el día de hoy hemos reformalizado la investigación adecuando los hechos a una calificación jurídica distinta, en este caso al delito de violación con homicidio. El modesto repartidor de pan, querido por su entorno y calificado como una persona tranquila y bondadosa, se convertía ahora en psicópata. Donde yo le hago con la mano una señal, como ofreciendo llevar. Ella se acerca de inmediato al furgón que yo conducía, donde yo bajo el vidrio y le consulto hacia dónde va. Ella me dice si la podía llevar hacia el regimiento. Con la música, la conversa, me distraje y no miré a qué velocidad iba. Recuerdo que ese día había hielo en el pavimento y mucha neblina, y al querer frenar en la esquina de Padre Hurtado con Cabo Pelicán, se me ronció el furgón. Creo yo que fue por ya que iba fuerte y había hielo en el pavimento. En ese momento mi reacción fue soltar el freno para no volcarme, donde debido a esto freno como una cuadra más arriba de Padre Hurtado. Al detenerme, esta joven comienza a insultarme, me saca la madre, yo freno seco debido a esto y ella seguía insultándome, seguía tirándome el pelo con mucha fuerza. Yo le empujo de los hombros para que me suelte, de ahí la tomé del cuello, no sé qué me pasó, me borré
No entiendo qué me pasó. Al darme cuenta de lo que estaba haciendo, esta joven se encontraba inmóvil. Momento donde me doy cuenta que esta joven estaba sin vida. Tomé su cuerpo de esta joven de la parte de los hombros, ya que no me lo podía, y lo eché a la parte trasera del furgón. De ahí me fui hacia un predio forestal donde dejé su cuerpo entre medio de unos pinos. Me subo al furgón, me voy hacia la Unión. Recuerdo, todavía no aclarado, pasé a buscar a mi hermana, de ahí lo fuimos hacia Panguipulli a dejar el pan. A todo esto yo no le dije nada a mi madre de lo que había hecho, pero sí ella me encontró un poco nervioso y me dijo qué me pasaba. Y yo le dije que solamente se me había bajado la presión. Mi madre no se dio cuenta de qué me bajé a hacer. Me fui a la ferretería, compré la pala y me voy nuevamente hacia el predio forestal donde estaba su cuerpo de esta joven, donde hice un hoyo con la pala que había comprado en la ferretería de Panguipulli y oculté su cuerpo en dicho hoyo. Lo tapé con un saco de harina. Ni su confesión, ni el perdón que pidió a los familiares por el daño causado fueron atenuantes para que el juez aminorara el peso de su sentencia. Fue en este mismo tribunal donde quedó el registro y detención de Patricio Gaete por un ataque realizado tan solo hace un mes en Panguipulli en contra de la estudiante de 15 años. Él aplicó el mismo ritual criminal, el que confirmó que este hombre tenía el perfil de un abusador. Se dio inicio, ¿no es cierto?, a una investigación, y esa investigación ha tendido a que dice relación con el mismo imputado. La estoy investigando también yo como fiscal y permitiría, ¿no es cierto?, establecer, si se quiere, un mismo patrón de conducta, un mismo modus operandi respecto de este imputado. Los antecedentes lapidarios e inequívocos se consideraron como agravantes a la hora de sentenciar su actuar como homicidio calificado. Este es el corolario de una historia criminal que teñó de rojo la tranquila localidad de La Unión. La ciudad natal del victimario es Panguipulli, situada a 90 kilómetros de distancia y que significa en mapudungún Cerro de Pumas, que por cierto de algún modo identifica a este hombre disfrazado de panificador, que parece haber bajado de los cerros para acechar a sus víctimas. Parte de mi vida va a quedar aquí, como lo de mi hija. Agradecido del regimiento Maturana, de mi coronel, de mi general y de todos ustedes, todos soldados con Cristo. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos. Pero sin lugar a dudas los propios Pumas habrían tenido más compasión que Patricio Gaete, quien por la muerte de Elizabeth Orellana Hernández no podrá abandonar la prisión durante los próximos 40 años, y por el secuestro de la joven estudiante de Panguipulli tuvo también una condena adicional. Esta fue de 3 años. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Donde le quitó la vida a una joven de que aspiraba un día a casarse, darle fruto a este país, darle hijos. ¿Por qué lo hizo? Es difícil saber cuándo nos encontramos frente a un abusador como este, pero siempre debemos tener mucho cuidado y olfato para distinguir la presencia de un depredador silencioso. Aún existen muchas bestias disfrazadas de humanos en nuestro entorno. Muchas bestias disfrazadas de humanos, digo al final, y la verdad es que eso me hace bastante sentido. Vamos a conversar de este tema porque, como les dije al principio, hay una gran moraleja después de ver este caso. No se vayan, por favor.
historias que nos trae Carlos Pinto. Y el caso de María Elizabeth Orellana, esta cabo de 28 años, Carlos, que bueno, es víctima de este asesinato, pero lo que más impresiona es la crueldad. Finalmente todo lo que hace este asesino, la viola, la asfixia, y también demuestra un poco la ingenuidad de la cabo Orellana al subirse a un furgón que le ofrecieron movilizarla y ella ingenuamente se sube, confía para llegar a su trabajo. Yo no sé si tan ingenuo, digamos, ella estaba distante del lugar donde tenía que ir. Quiero entender que en la milicia el que no llega a la hora se va para casa, que es grave. Por lo tanto, ella se dio cuenta que partió bastante atrasada y yo diría que sin plantearlo, ella hizo dedo, fue un aventón que hizo, o sea, el que me quiera llevar ahí, entendiendo que está en un pueblo tranquilo, La Unión es una ciudad muy tranquila. Se confió también en su expertise militar, claro. Claro, y ella desde que se subió al vehículo dijo, yo soy cabo de la escuela militar. Claro. Por lo tanto, puso su tifa allí para que no pasara nada. Pero claro, aquí en la recreación de alguna manera mostramos algo de ingenuidad. Yo creo que había una premura. Ella llegaba exactamente a las 6 de la mañana, tenía que estar allí, le quedaban como 20 minutos y a pie no llegaba. Entonces, pero hay ingenuidad igual. Yo creo que no es llegar y subirse a cualquier fútbol. Sí, claro, yo lo dije con la mejor intención, en el fondo, como una candidez más, uno podría decir, como de pensar claro, que... una candidez, todos somos buenos, por lo tanto, donde me suba... Aquí lo que da rabia, perdona Juan, pero aquí lo que da rabia es que este hombre tenía antecedentes por esa pequeñita que era una niñita, una escolar que él ya había llevado y que gracias a Dios no había logrado consumar toda su maldad, pero lo dejaron suelto. Claro, fíjate que en ese caso, si bien la recreación está perfecta, hay un momento en que es grave porque la chica va como a 4 cuadras del lugar donde se sube el vehículo, pero el vehículo rápidamente va con destino toma un camino rural. Claro. Entonces ella se da cuenta de ipso facto se da cuenta de inmediato que está siendo llevado a un lugar y que la están, entre comillas, secuestrando. Claro. Y él en el trayecto le ponía la mano en la pierna y empezó a molestarla. Qué asqueroso. ¿Qué pasa con la personalidad de este hombre? De acuerdo a lo que tú pudiste averiguar, ¿era un tipo que después tomaba, veía estos carteles que estaban buscando a esta niña, él los arrancaba, trataba de hacerse loco? ¿Cómo lo podías describir? Yo lo defino como un abusador sexual. Que tiene aquí en la frente, digamos, la posibilidad de ser un conquistador con fines sexuales, que en este caso, gracias a lo que acontece finalmente con este capítulo muy oscuro de la cabo Orellana, y por coincidencia, porque yo escuchando al detective que llevó la causa, él tenía también la causa de ella, que fue una acusación que quedó en nada, y unió inteligentemente a ambos procesos, ambos casos, y no estaba equivocado. Era la misma persona porque el modo operandi era exacto al que aplicó con ella. Entonces, como diríamos fácilmente, mató 2 pájaros de un tiro. Son las 10:08. Carlos Pinto nos ha traído una historia impresionante